un hombre con dinero ilimitado. Acceso a los círculos más poderosos del mundo. Aviones privados, mansiones de lujo. Y una isla privada, lejos de cualquier mirada. Y luego, de repente. Silencio. En agosto de 2019, Jeffrey Epstein fue encontrado muerto en una celda de una prisión federal en Estados Unidos. La versión oficial habló de suicidio. Pero casi de inmediato, comenzaron las preguntas. ¿Por qué un hombre acusado de crímenes tan graves estaba sin supervisión adecuada? ¿Por qué las cámaras de seguridad no funcionaban esa noche? ¿Y por qué, después de su muerte, tantas investigaciones parecieron detenerse? Esta no es solo la historia de una persona. Es la historia de documentos sellados, testimonios incómodos. Y de un sistema que, según muchos, protege a los más poderosos. Durante años, el nombre de Jeffrey Epstein apareció en reportes judiciales, investigaciones periodísticas y demandas civiles. No como una figura pública común, sino como alguien que tenía acceso directo a políticos, empresarios y celebridades influyentes. Según registros judiciales, Epstein fue acusado de operar una red de tráfico y explotación. Las acusaciones provenían de múltiples víctimas, cuyas declaraciones quedaron documentadas en procesos legales. Es importante aclarar algo desde el inicio. En muchos de estos documentos aparecen nombres de personas influyentes. Pero la mención de un nombre no equivale a culpabilidad. Esa diferencia legal es clave. Aunque en la opinión pública, esa línea suele volverse borrosa. Tras su muerte, miles de páginas de archivos permanecieron selladas. Archivos que incluían declaraciones, registros de vuelos, correos electrónicos y testimonios. Durante años, el público solo pudo especular sobre lo que contenían. Pero cuando algunos de esos documentos comenzaron a hacerse públicos, el interés global explotó. Medios internacionales hablaron de los llamados Epstein Files. No como una teoría conspirativa, sino como un conjunto real de documentos legales, analizados cuidadosamente por jueces y periodistas. Lo que más inquietó al mundo no fue solo lo que decían esos archivos, sino lo que no decían. Faltaban respuestas. Faltaban conclusiones claras. Y, para muchos, faltaba justicia. ¿Cómo pudo alguien operar durante tanto tiempo sin ser detenido? ¿Por qué tantas advertencias fueron ignoradas? ¿Y por qué, incluso después de su muerte, el caso sigue generando más preguntas que respuestas? En esta serie documental, no vamos a acusar sin pruebas. No vamos a inventar culpables. Vamos a hacer algo más simple y más poderoso. Vamos a seguir los documentos. Los registros oficiales. Los testimonios bajo juramento. Y vamos a reconstruir, paso a paso, la historia detrás de los Epstein Files. Porque cuando el dinero, el poder y el silencio se combinan, la verdad rara vez sale a la luz sin resistencia. Antes de convertirse en uno de los nombres más controvertidos de la historia reciente, Jeffrey Epstein era, al menos en apariencia, una figura poco conocida. Nació en 1953, en Brooklyn, Nueva York. No provenía de una familia poderosa ni heredó una gran fortuna. Su historia, según registros públicos, comenzó de manera bastante común. En la década de 1970, Epstein trabajó como profesor de matemáticas en una escuela privada. No tenía un título universitario avanzado, pero aún así logró acceder a entornos educativos exclusivos. Poco tiempo después, su vida tomó un giro inesperado. Epstein dejó la enseñanza y entró al mundo de las finanzas. Según reportes periodísticos, comenzó a trabajar en firmas financieras, donde rápidamente se movió en círculos cada vez más cerrados. Lo que llamó la atención de muchos investigadores años más tarde fue la velocidad de su ascenso. En un periodo relativamente corto,
Epstein pasó de tener un perfil bajo a codearse con millonarios, políticos y figuras influyentes. Adquirió mansiones en Nueva York, Florida y otras ubicaciones exclusivas. Y, eventualmente, un avión privado y una isla en el Caribe. Sin embargo, una pregunta quedó sin una respuesta clara. ¿De dónde provenía exactamente su riqueza? Según documentos legales y reportes de prensa, Epstein se presentaba como asesor financiero de personas extremadamente ricas. Pero los detalles de su modelo de negocio nunca fueron completamente transparentes. No existían registros públicos claros de una empresa tradicional. No había listas abiertas de clientes. Todo parecía rodeado de confidencialidad. Con el tiempo, su nombre comenzó a aparecer en eventos privados, reuniones exclusivas y círculos donde el acceso estaba limitado a muy pocos. Importante aclaración. Estar presente en esos entornos no constituye un delito. Pero para muchos periodistas de investigación, esa red de contactos despertó curiosidad. Porque el poder, cuando se combina con el secreto, siempre deja preguntas abiertas. A finales de los años 2000, Epstein ya era conocido en ciertos círculos como un hombre con conexiones profundas y recursos ilimitados. Pero fuera de esos espacios, su nombre seguía siendo relativamente desconocido para el público general. Eso cambiaría drásticamente más adelante. Lo que comenzó como una historia de éxito financiero poco clara, terminaría convirtiéndose en uno de los casos más examinados del sistema judicial estadounidense. Y aún así, incluso hoy, muchas piezas del origen de Jeffrey Epstein siguen sin encajar completamente. En el próximo capítulo, exploraremos cómo el dinero y las conexiones abrieron puertas que normalmente permanecen cerradas. Puertas que, según documentos posteriores, tendrían consecuencias profundas. En el mundo del poder, el acceso lo es todo. No basta con tener dinero. Lo verdaderamente valioso es saber a quién llamar, qué puertas tocar y en qué círculos moverse sin levantar sospechas. Según reportes periodísticos y registros públicos, Jeffrey Epstein entendió esta regla muy pronto. A lo largo de los años, su nombre comenzó a aparecer en eventos privados, cenas exclusivas y reuniones a las que solo asistían personas con gran influencia política, económica y social. Epstein no se presentaba como una figura pública. No daba entrevistas frecuentes. No buscaba atención mediática. Su poder era silencioso. De acuerdo con documentos legales, mantuvo relaciones profesionales y sociales con individuos de alto perfil en distintos países. Algunos eran políticos. Otros, empresarios, académicos o figuras del entretenimiento. Es importante subrayar esto. La mayoría de estas conexiones nunca fueron acusadas formalmente de ningún delito. En muchos casos, se trataba simplemente de asociaciones sociales o profesionales. Sin embargo, para los investigadores, la amplitud de esa red resultaba inusual. Epstein parecía moverse con facilidad entre mundos que rara vez se cruzan. Finanzas, política, filantropía, ciencia. Asistía a conferencias privadas. Donaba dinero a instituciones prestigiosas. Se reunía con personas que tomaban decisiones a gran escala. Todo esto generaba una imagen muy específica. La de un hombre confiable, bien conectado y protegido por su entorno. Según analistas legales, este tipo de posicionamiento social puede crear algo muy poderoso. Una sensación de intocabilidad. Cuando alguien parece cercano a tantas figuras influyentes, las preguntas incómodas suelen desaparecer. Las dudas se ignoran. Las advertencias se minimizan.
Y eso, según múltiples reportes posteriores, pudo haber jugado un papel clave. Durante años, Epstein operó sin un escrutinio público significativo. No había investigaciones constantes. No había titulares alarmantes. Su vida se desarrollaba lejos de los focos. En espacios privados. Protegidos por acuerdos de confidencialidad. Y relaciones cuidadosamente cultivadas. Para el público general, Jeffrey Epstein simplemente no existía. Pero en segundo plano, según documentos judiciales posteriores, se estaban acumulando denuncias, testimonios y señales de alerta. Señales que, por mucho tiempo, no produjeron consecuencias visibles. En retrospectiva, muchos se preguntan, ¿fue el dinero? ¿Fue el poder? ¿O fue la combinación perfecta de ambos? Lo cierto es que, cuando una persona tiene acceso directo a quienes influyen en el sistema rara vez se mueve con rapidez. En el próximo capítulo, nos adentraremos en uno de los lugares más mencionados y más misteriosos de toda esta historia. Una isla privada que, según reportes y testimonios, se convertiría en el centro de innumerables preguntas. En medio del Caribe, lejos del ruido del mundo moderno, existía un lugar que rara vez aparecía en los mapas públicos. Una isla privada. Pequeña. Aislada. Y rodeada de un silencio casi absoluto. Su nombre, Little St. James. Según registros oficiales, la isla fue adquirida por Jeffrey Epstein a finales de los años 90. Desde el exterior, parecía un refugio de lujo. Playas privadas, construcciones exclusivas. Y acceso estrictamente controlado. Pero lo que realmente llamó la atención de periodistas e investigadores fue la cantidad de secretismo que rodeaba al lugar. De acuerdo con reportes de medios internacionales, el acceso a la isla estaba limitado a un grupo muy reducido de personas. El personal debía firmar acuerdos de confidencialidad. Las visitas no quedaban registradas de manera pública. Para muchos, era simplemente una residencia privada más. De un hombre extremadamente rico. Para otros, con el paso del tiempo, la isla comenzó a generar preguntas incómodas. Según testimonios incluidos en documentos judiciales, algunas personas afirmaron haber sido llevadas a la isla bajo circunstancias que más tarde describieron como inquietantes. Es fundamental aclararlo. Estos relatos forman parte de declaraciones legales y fueron presentados como alegaciones, no como hechos judicialmente probados contra terceros. Aún así, el patrón descrito en varios testimonios resultó imposible de ignorar. Las descripciones hablaban de reglas estrictas, zonas restringidas, cámaras de seguridad y una estructura diseñada para mantener todo fuera de la vista pública. Con el tiempo, los medios comenzaron a referirse a Little St. James como la isla de Epstein. No por una sentencia judicial, sino por la cantidad de menciones que aparecían en reportes y demandas civiles. Tras el arresto de Epstein, las autoridades realizaron registros en la isla. Según comunicados oficiales, se recolectaron objetos y documentos como parte de la investigación. Sin embargo, muchos detalles de lo encontrado no fueron revelados públicamente de inmediato. Esto alimentó aún más la curiosidad y la especulación. Porque cuando un lugar permanece oculto durante años y solo sale a la luz en el contexto de una investigación criminal, las preguntas se multiplican. ¿Por qué tanto secreto? ¿Qué ocurría realmente allí? ¿Y quiénes sabían lo que pasaba? Hasta hoy, Little St. James sigue siendo un símbolo poderoso dentro de esta historia.
No necesariamente por lo que se ha probado en tribunales, sino por lo que representa. Un espacio donde el poder, el dinero y la falta de supervisión parecen haberse encontrado. Un recordatorio de cómo ciertos lugares, cuando están lejos del escrutinio público, pueden convertirse en escenarios de historias que tardan años en salir a la luz. En el próximo capítulo, dejaremos de hablar de lugares y comenzaremos a escuchar las voces humanas que aparecen en los documentos judiciales. Voces que, según sus propias palabras, intentaron ser escuchadas mucho antes de que el mundo prestara atención. Detrás de los titulares y los documentos judiciales, existen voces que rara vez se escuchan en los medios masivos. Voces de personas que afirmaron haber vivido experiencias difíciles en relación con Jeffrey Epstein. Es crucial ser muy claro. Lo que presentamos aquí son alegaciones contenidas en documentos judiciales, no hechos probados en todos los casos, y los nombres mencionados no implican culpabilidad. Según múltiples testimonios recopilados por las autoridades, algunas víctimas describieron situaciones en las que se sintieron presionadas para estar presentes en ciertos entornos o reuniones privadas. Estos relatos, presentados bajo juramento, fueron documentados en tribunales y forman parte de los archivos que hoy conocemos como los Epstein Files. Lo que emerge de estos documentos no es solo una serie de eventos, sino un patrón de comportamientos que, para los investigadores y los medios, resultó inquietante. Algunos testimonios mencionan viajes en avión, visitas a propiedades privadas y encuentros con personas de gran influencia. De nuevo, estos son registros de lo que las víctimas dijeron a las autoridades. Y cada alegación fue registrada en documentos judiciales. Los testimonios también muestran el impacto personal y emocional que estas experiencias tuvieron en quienes las vivieron. El miedo, la confusión y la sensación de vulnerabilidad son recurrentes en muchos de los relatos. Por esta razón, la narrativa documental no puede ignorar estas voces. Son el corazón humano de la historia. No se trata de escándalo, sino de comprender la dimensión de lo que se estaba denunciando. A través de los documentos legales, es posible reconstruir un contexto en el que personas con recursos ilimitados y acceso a círculos de poder podían operar durante años, sin que sus acciones fueran detenidas de manera inmediata. Es importante señalar que las víctimas, según los archivos, buscaron justicia durante mucho tiempo. Algunos casos fueron presentados en tribunales. Otros quedaron bajo acuerdos de confidencialidad. Lo que queda claro es que sus palabras han dado forma a la investigación y a la comprensión pública de este caso. Los documentos judiciales muestran además que no todas las denuncias fueron procesadas de la misma manera. Y muchos procedimientos tardaron años en avanzar. Esto generó una sensación de frustración, tanto en el público como en las víctimas, sobre cómo el sistema maneja los casos de personas poderosas. Aún así, gracias a estas voces, la historia de Epstein no puede ser contada únicamente desde la perspectiva del poder o la riqueza. Hay un componente humano que no puede ser ignorado. Cada testimonio registrado en los archivos, cada declaración bajo juramento, contribuye a un relato más completo. Un relato que combina misterio, poder, dinero y las experiencias personales de quienes intentaron ser escuchados. En el próximo capítulo, exploraremos los archivos judiciales y documentos sellados que ayudaron a dar forma a esta historia, y cómo su apertura parcial al público ha encendido debates en todo el mundo sobre el alcance del poder y la justicia. Cuando hablamos de los Epstein Files, nos referimos a un conjunto de documentos judiciales, registros legales y correspondencia oficial
que durante años permanecieron sellados al público. Estos archivos incluyen declaraciones de víctimas, correspondencia legal, listas de visitas y registros financieros. Todos recopilados en el marco de investigaciones federales y civiles. Pero, ¿por qué estos documentos son tan importantes? Porque ofrecen un vistazo directo a cómo se desarrolló el caso. No son rumores. Son archivos oficiales presentados ante tribunales. Y aunque muchos detalles permanecen confidenciales, los que se han hecho públicos muestran un patrón de actividades que llamó la atención de los investigadores. Según reportes de medios y documentos desclasificados parcialmente, algunos registros incluyen nombres de personas que interactuaron con Epstein o estuvieron presentes en ciertos entornos. Importante, la mención de un nombre no equivale a culpabilidad. Muchos de los individuos mencionados nunca fueron acusados de delitos. Esto es fundamental para comprender la diferencia entre información legal y especulación pública. Además de los nombres, los archivos contienen registros de vuelos, conocidos por los medios como los registros del Lolita Express. Estos listados muestran quién viajó en los aviones de Epstein, pero no establecen automáticamente ningún crimen. Lo que los documentos sí muestran es la extensión de su red. Un entramado de propiedades, viajes y asociaciones que tardó años en ser comprendido en su totalidad. Cuando algunos de estos archivos comenzaron a hacerse públicos, la reacción mediática fue inmediata. Se publicaron resúmenes, análisis y reportajes en los principales medios internacionales. Pero incluso entonces, muchas páginas permanecieron selladas para proteger procesos legales, la privacidad de las víctimas y la integridad de futuras investigaciones. Para los investigadores y periodistas, esto fue un doble filo. Por un lado, ofrecía evidencia concreta sobre patrones de comportamiento. Por otro, la información incompleta generaba especulación y teorías que, muchas veces, no podían ser confirmadas legalmente. Esta tensión, entre lo que se sabe y lo que se presume, es uno de los elementos que mantiene el interés global en los Epstein Files. Porque más allá de los titulares sensacionalistas, los documentos muestran un hecho innegable. Durante años, las acciones de una persona con acceso a círculos de poder fueron documentadas por autoridades legales sin que muchas de estas historias se resolvieran públicamente. En el próximo capítulo, exploraremos los registros de vuelos y asociaciones, y cómo estos contribuyeron a que el caso se volviera aún más complejo y debatido internacionalmente. Uno de los elementos más comentados de los Epstein Files son los registros de vuelos. Estos documentos, que abarcan varios años, muestran quién viajó en los aviones de Epstein, incluyendo su famoso avión privado apodado por los medios como Lolita Express. Según los archivos públicos y reportes periodísticos, se registraron múltiples viajes a diferentes propiedades privadas, incluyendo su isla en el Caribe. Las listas incluyen nombres de personas de alto perfil, pero es importante aclarar: la presencia en un vuelo no constituye un delito ni prueba culpabilidad. Los analistas y periodistas utilizaron estos registros para reconstruir movimientos y patrones de viaje, lo que contribuyó a entender la magnitud de la red que Epstein había construido a lo largo de los años. Además de los vuelos, los archivos revelan asociaciones profesionales y sociales con figuras influyentes, políticos, empresarios, académicos y celebridades. Pero, como se subraya en múltiples reportes legales, la mención de un nombre no implica crimen. Muchas conexiones eran estrictamente profesionales o sociales. La especulación pública a menudo mezcla asociación con culpabilidad, lo que es legalmente incorrecto. Aún así, estos registros generaron preguntas significativas. ¿Cómo podía alguien viajar de forma tan libre entre círculos de poder sin despertar un escrutinio inmediato? ¿Por qué algunas alarmas tempranas fueron ignoradas o pasadas por alto? Los documentos muestran, además, que no todos los viajes y eventos estaban documentados completamente.
Algunas páginas permanecieron selladas y otras fueron resumidas para proteger la privacidad de las víctimas y la integridad de las investigaciones. Esto alimentó la misteriosa aura alrededor de los archivos. Una combinación de hechos verificables, vacíos de información y especulación legítima. Desde la perspectiva documental, los registros de vuelo sirven como una pieza central de investigación. Una evidencia que permite reconstruir la magnitud de los movimientos y conexiones. Pero que, a la vez, requiere un manejo cuidadoso para evitar conclusiones precipitadas. En resumen, los vuelos muestran la extensión de la red de Epstein. Pero no prueban culpabilidad por sí mismos. Lo que revelan, sin embargo, es cómo alguien con recursos ilimitados y acceso privilegiado podía operar durante años bajo relativa invisibilidad. En el próximo capítulo, entraremos en uno de los momentos más dramáticos de esta historia. El arresto de Epstein y la noche que terminó con su muerte. Un evento que generó aún más interrogantes y controversias. Agosto de 2019 marcó un giro decisivo en la historia de Jeffrey Epstein. Fue arrestado en Nueva York por cargos federales relacionados con tráfico sexual y explotación. El caso atrajo la atención inmediata de los medios internacionales. No solo por los delitos denunciados, sino también por los nombres y conexiones que surgían en los archivos judiciales. Epstein fue trasladado a una prisión federal de alta seguridad, donde permaneció bajo custodia mientras se preparaba para enfrentar juicio. Según informes oficiales, los procedimientos penitenciarios incluían controles de seguridad. Pero la noche del 10 de agosto ocurrió un evento que cambiaría el curso de la historia. Epstein fue encontrado muerto en su celda. La versión oficial dictó suicidio. Pero varias circunstancias llamaron la atención de investigadores y periodistas. Cámaras de seguridad que debían grabar la celda. Supuestamente no estaban funcionando correctamente. Los guardias que supervisaban el área tenían lapsos en sus rondas de vigilancia. Y, pese a todo, los documentos judiciales muestran que las investigaciones continuaron. Aunque con muchas preguntas sin respuesta. Para los medios y el público, este evento generó un intenso debate. Preguntas como: ¿por qué alguien con acusaciones tan serias estaba sin supervisión adecuada? ¿Cómo pudieron fallar los protocolos de seguridad en una prisión federal? ¿Qué efectos tendría esto en las investigaciones pendientes? Es importante subrayar que, aunque el fallecimiento de Epstein detuvo su juicio, las investigaciones sobre su red y las alegaciones presentadas continuaron parcialmente. Algunas demandas civiles y procesos judiciales siguieron adelante. Y nuevos documentos comenzaron a hacerse públicos con el paso del tiempo. Para los analistas, este suceso puso en evidencia la complejidad de manejar casos que involucran a personas con acceso a círculos de poder y recursos casi ilimitados. Desde una perspectiva documental, la muerte de Epstein es un punto crítico. Marca la transición entre la investigación inicial y la exposición pública de los Epstein Files. Un archivo que ya no podía ser ignorado. La noche de su muerte y las circunstancias alrededor de su arresto se convirtieron en un misterio adicional. Uno que sigue alimentando preguntas sobre transparencia, justicia y responsabilidad. Sin embargo, es fundamental mantener claridad. Las investigaciones oficiales continúan basadas en evidencia. Y la especulación pública debe distinguirse de los hechos documentados. En el próximo capítulo, nos adentraremos en lo que ocurrió después de su muerte. Como los archivos y documentos liberados al público plantean preguntas sobre justicia, poder y la protección de los más influyentes. 481-37. La muerte de Jeffrey Epstein dejó un vacío que la opinión pública y los medios no pudieron ignorar. Con su fallecimiento, el juicio que iba a enfrentar nunca llegó a un veredicto. Sin embargo, muchos de los documentos y testimonios acumulados
comenzaron a filtrarse poco a poco, ofreciendo un panorama más amplio de su red de contactos y actividades. Según reportes judiciales y periodísticos, algunas investigaciones que se esperaban rápidas se dilataron por años. Procesos legales, demandas civiles y la revisión de archivos siguieron su curso, pero con un ritmo que muchos consideraron lento. Esta situación generó un debate. ¿Existía un interés real en avanzar con la justicia? ¿O la influencia de personas poderosas logró ralentizar ciertos procedimientos? Es importante subrayar que, según documentos oficiales, el sistema judicial continuó trabajando con base en evidencia. Pero la combinación de acuerdos de confidencialidad, recursos legales y la magnitud de la red de Epstein creó una percepción de protección hacia algunos implicados. Medios de comunicación y analistas señalaron que la liberación parcial de archivos judiciales abrió preguntas importantes. ¿Quién estaba al tanto de estas actividades? ¿Por qué algunas denuncias tardaron tanto en procesarse? ¿Cómo pueden las personas poderosas operar durante años sin consecuencias inmediatas? Aún así, los registros muestran que las víctimas continuaron buscando justicia a través de demandas civiles y declaraciones legales. Sus voces siguen siendo parte integral de los archivos y constituyen la base sobre la que se ha entendido la magnitud del caso. El efecto en la opinión pública fue inmediato. Redes sociales, documentales, libros y artículos comenzaron a explorar la historia, analizando cada detalle de los Epstein Files. Esto generó una sensación de tensión. La historia de Epstein no era solo un relato de un individuo, sino un espejo de cómo funcionan ciertos sistemas de poder y protección en el mundo moderno. Para los investigadores y periodistas, cada archivo desclasificado y cada testimonio revelado ofrecen nuevas perspectivas sobre la relación entre riqueza, influencia y responsabilidad. Sin embargo, también queda claro que muchas preguntas aún no tienen respuesta. Algunas piezas del rompecabezas siguen selladas. Otras dependen de interpretaciones cuidadosas de los documentos existentes. Desde la perspectiva documental, este capítulo de la historia invita a reflexionar sobre la justicia. ¿Qué significa, cómo se administra y quiénes realmente tienen acceso a ella? En el próximo y último capítulo, cerramos la narrativa con una reflexión sobre los temas centrales. El poder, la impunidad y las preguntas que todavía permanecen sin respuesta. A medida que llegamos al final de esta historia, queda una sensación de incompletitud. La vida y muerte de Jeffrey Epstein, junto con los archivos judiciales y testimonios de víctimas, no ofrecen respuestas definitivas a todas las preguntas planteadas. Los Epstein Files muestran la extensión del poder y la riqueza, y cómo estos pueden interactuar con la justicia y la sociedad. Pero también dejan en evidencia que muchas preguntas siguen sin respuesta. ¿Cómo pudo operar durante años sin enfrentar consecuencias inmediatas? ¿Qué rol jugaron las conexiones sociales y profesionales en el manejo de su caso? ¿Qué tanto sabemos realmente sobre la magnitud de su red? Es crucial recordar que los documentos legales, testimonios y registros no son rumores ni especulación. Son evidencia que ha sido recopilada, revisada y, en algunos casos, hecha pública. Pero incluso con esta evidencia, muchas piezas siguen ocultas. Y la justicia, para algunos, todavía parece incompleta. Lo que sí es claro es que las voces de las víctimas permanecen. Sus declaraciones documentadas han sido fundamentales para entender la historia. Ellas recuerdan que detrás de los archivos y cifras existen seres humanos que buscaron ser escuchados. Desde la perspectiva documental, la historia de Epstein y sus archivos es un recordatorio de la complejidad de la justicia en contextos de poder y privilegio. No es solo un relato sobre un hombre.
Es un relato sobre sistemas, sobre la influencia del dinero y sobre las dificultades de proteger a los más vulnerables. Quizá nunca sabremos toda la verdad. Quizá algunas piezas del rompecabezas permanezcan selladas para siempre. Pero lo que podemos hacer es prestar atención a los hechos documentados. Respetar las voces de quienes fueron afectadas. Y mantener la pregunta viva. ¿Qué significa justicia cuando el poder y la riqueza parecen operar sin límites? La historia de los Epstein Files nos deja con esta incógnita. Y es una que, probablemente, seguirá resonando.